2001, Jay-Z, el autoproclamado rey de Nueva York, lanzó Takeover, un diss track diseñado para aniquilar la carrera de su acérrimo rival, Nas. Y sin dudarlo, la industria daría por muerto al poeta de Queensbridge, pero de las cenizas, Nas resurgiría con Ether, un contraataque tan brutal que la palabra misma se convirtió en un verbo para la destrucción de otros raperos más adelante. Y entonces las calles declararon a Nas como el ganador de la batalla. Pero entonces, ¿cómo es que Jay-Z se convirtió en multimillonario mientras su leyenda solo crecía? En el video de hoy desentrañaremos la paradoja de cómo la derrota más humillante en una batalla de rap se convirtió en una victoria en la guerra por el legado. Desde el ataque en Summer Jam hasta la disculpa pública de Jay-Z y la sorprendente reconciliación que cambió el hip hop para siempre. Esta es la historia del mejor diss track de todos los tiempos. Ether trascendió su condición de canción para convertirse en un evento que cambiaría la historia del rap para siempre, porque no solo fue una respuesta a un reto impuesto por el mismísimo Jay-Z, sino que fue un momento que reconfiguró las reglas de las batallas de rap y dejó una marca imborrable en el género. Su lanzamiento, que no solo cambió el rumbo de la batalla entre Nas y Jay-Z, alteró la percepción pública sobre lo que significaba ganar en el hip hop, estableciendo un nuevo estándar de oro para la confrontación entre dos grandes nombres. La canción fue tan devastadora que su título Ether ingresó al léxico del hip hop como un verbo, eterizar, si se podría traducir al español. Dicho término llegó a definir el acto de aniquilar a un oponente por completo, humillándolo de una forma tan profunda que su credibilidad quedara en duda. Ser eterizado se convirtió en el peor destino para un MC, y la canción de Nas fue el ejemplo perfecto de cómo lograrlo, consolidando un nuevo nivel de brutalidad y precisión en los diss tracks. Además de que Ether agudizó el eterno debate dentro del hip hop de la autenticidad lírica frente al éxito comercial. Nas, posicionándose como el purista del arte, atacó a Jay-Z no solo por sus palabras, sino por su oportunismo tan descarado. Y esa abrumadora victoria de Nas para la opinión popular demostró que, para la base del hip hop, el respeto ganado a través de la habilidad con la pluma podía, al menos por un momento, superar el poder del dinero y las listas de éxitos. Para Nas, la canción fue una resurrección de su carrera, en un momento en el que los críticos comenzaban a cuestionar su relevancia tras su aclamado Illmatic y una serie de proyectos fallidos en las listas de hits, y reafirmó su estatus como uno de los más grandes letristas de todos los tiempos. La ferocidad e inteligencia de sus ataques le devolvieron la credibilidad callejera y el respeto de la industria, asegurando que su legado como un maestro de la pluma quedara grabado en piedra. Y el mayor significado de Ether fue que destruyó el mito de la invencibilidad de Jay-Z. Hasta ese momento su ascenso parecía imparable y su imagen como algo intocable, por lo que la canción demostró que el rey sí podía sangrar. Y aunque Jay-Z ganaría la guerra a largo plazo, Nas ganó la batalla por el alma del hip hop, probando incluso que el imperio más poderoso podría ser sacudido por la fuerza de una sola voz enojada. Nas, antes de ser una leyenda, era Nasir Jones, un joven cronista de los proyectos de Queensbridge, Nueva York. Criado en el epicentro de una de las comunidades más duras de la ciudad, Nas desarrolló una perspectiva y una habilidad para la observación que se convertirían en la piedra angular de su arte. Y desde el principio, Nasir demostró que era un poeta que documentaba la vida, la lucha y la belleza oculta de su entorno de una forma que nadie más podía. El entorno de Queensbridge fue fundamental para forjar su voz. Este barrio, que produjo a otros pioneros del hip hop, fue el lienzo sobre el que Nas pintó sus narrativas tan complejas. Su identidad estaba profundamente arraigada a ser la voz auténtica de la calle, en ser alguien que no solo contaba historias como otros raperos, sino que las había vivido en carne propia, y esa autenticidad se convirtió en su activo más valioso. Sus apariciones tempranas antes de iniciar su carrera profesional generaron un murmullo que lo señalaba como el próximo gran exponente del género. Se hablaba de él como un joven con una sabiduría y una técnica que superaban por mucho a su edad, y como alguien que parecía estar destinado a cambiar el juego para siempre. Por lo que el ascenso de Nas a la cima fue meteórico y se materializó con el lanzamiento de su álbum debut, Illmatic, considerado por críticos y fanáticos por igual como una de las piezas líricas más perfectas jamás creadas en toda la música. Un álbum que estableció un nuevo estándar para lo que debería ser un disco de rap, donde cada canción era una obra maestra de narración, fluidez y producción. El impacto de Illmatic fue inmediato. El álbum no solo consolidó a Nas como la nueva gran voz de Nueva York, sino que redefinió el liricismo en el hip hop. Su compleja estructura de rimas, su contenido poético y su cruda honestidad elevaron la forma de arte, convirtiéndose en un punto de referencia con el que se medirían todos los futuros aspirantes a la grandeza. Y tras el lanzamiento de Illmatic, Nas ya era una estrella, pero no solo eso, sino que se había convertido en el punto de referencia para la excelencia en el hip hop. Su nombre se volvió sinónimo de habilidad pura con el micrófono, y para muchos, él era la encarnación del rap en su forma más elevada, como un purista cuyo talento era innegable. Sin embargo, en los años que siguieron, la carrera de Nas fue percibida por la crítica como algo inconsistente. Aunque seguía lanzando álbumes con momentos de brillantez para la escena popular, ninguno logró capturar la perfección de su debut, y esa narrativa de pico temprano comenzó a tomar forma, sugiriendo que, aunque era un gigante lírico, su mejor trabajo ya había quedado atrás y no podía repetirse. Que bueno, seamos honestos, creo que nadie nunca será capaz de hacer algo como Illmatic. Dicha percepción de inconsistencia, justa o no, creó una vulnerabilidad en su legado como el rey de Nueva York, siendo un artista que había alcanzado la perfección tan temprano
temprano, ahora era juzgado por un estándar casi imposible de mantener. Y fue esta grieta en su legado lo que un estratega como Jay-Z percibiría y explotaría más tarde, utilizando la propia obra maestra de Nas como un arma en su contra. Pero antes de llegar ahí, ahora hablemos un poco de Hov. En contraste con el poeta de Queensbridge, emergía Sean Carter de los Morrissey Projects en Brooklyn. Desde el principio, Jay-Z representaba un arquetipo de rapero muy diferente. Las letras, la actitud y la imagen de Hov pintaban un estratega, un empresario con una ambición tan afilada como sus rimas, una visión que iba más allá de la música, aspirando a construir un imperio a largo plazo. Su estilo contrastaba fuertemente con el de Nas. Mientras Nas era el observador, lanzando poesía en forma de barras callejeras, Jay-Z era carismático, era el hustler que venía de abajo y se había convertido en un magnate. Sus rimas combinaban la narrativa callejera con una confianza y una aspiración de lujo que resonaban de una manera diferente con el público, y de cierta forma era la encarnación del sueño americano a través del hip hop, demostrándose desde el principio cuando en lugar de esperar un contrato discográfico cofundó su propio sello Rockefeller Records, una decisión que le otorgaría control sobre su carrera y sus finanzas, una mentalidad que ayudaba aún más a su identidad. Cada movimiento musical o de negocios estaba calculado para expandir su influencia, entendiendo que el éxito sostenible no provenía solo de las rimas, sino de la propiedad y la visión para los negocios, sentando las bases de su futuro dominio. Y su álbum debut, Reasonable Doubt, fue la declaración de esta filosofía, un disco que hablaba de un lujo oscuro y sofisticado que lo posicionaba más como una figura de poder que un simple rapero que salía de los proyectos. Dicho lanzamiento marcó el comienzo del ascenso lento y metódico de Jay-Z, que aunque no fue un éxito comercial masivo de inmediato, fue aclamado por la crítica y le ganó un profundo respeto por su pluma. Un álbum que logró sentar las bases de su marca con una mezcla de credibilidad callejera y sofisticación. A diferencia de Nas, el ascenso de Jay-Z fue un ejercicio de consistencia y estrategia a largo plazo. Mientras iba poco a poco construyendo su imperio detrás de los reflectores, lanzaba álbumes a un ritmo constante, cada uno acercándolo más al estrellato comercial. Lo que lo distinguía tanto es que no dependía de un solo momento de perfección, sino de una acumulación constante de poder a través de éxito tras éxito y tras éxito. En sus canciones comenzaba a insertarse de cierta forma hasta narcisista en la conversación sobre los más grandes. En Where I'm From se incluyó en la trinidad del rap neoyorquino diciendo quiénes son los mejores MC, Biggie, Jay-Z o Nas. Un movimiento percibido por todos como atrevido, pero a la vez como un gesto de respeto y una autoproclamación descarada de su propio estatus, haciendo que sus intenciones se hicieran aún más explícitas en canciones como The City Is Mine, con un título que de por sí ya era una declaración de que estaba buscando la corona ahora vacante de Nueva York, ya que recientemente, en marzo de 1997, el mundo del hip hop se detendría con el asesinato del que sería el rey indiscutible de Nueva York, The Notorious B.I.G. Una muerte que fue una tragedia devastadora y que dejó a la comunidad en un estado de luto y conmoción, cambiando el panorama de la música para siempre. Pero más allá del inmenso vacío que dejaba, la muerte de Biggie creó un vacío peligroso en la escena. Durante su reinado no había dudas sobre quién era el rey del rap neoyorquino, pero con su desaparición el trono quedó repentinamente vacío y una pregunta obsesionaba a todos en una ciudad bastante herida: ¿quién sería el heredero de la corona ahora? Y todas las miradas se pasaron de inmediato a Nas, como ese purista lírico, el poeta cuyo debut, Illmatic, que era considerado la cumbre del arte, parecía el heredero por excelencia. Representaba la tradición, la sustancia y el alma del hip hop de la costa este. Sin embargo, desde Brooklyn, Sean Jay-Z Carter no esperaba recibir su coronación por parte del pueblo, sino que planeaba tomar el poder por la fuerza. Su ambición, su visión y, más importante, su consistencia lo posicionaban como el principal contendiente. Así se estableció el conflicto central de una era, donde todo era más interesante porque no se trataba solo de una rivalidad entre dos grandes raperos, sino de un choque entre dos filosofías completamente distintas. Por un lado, el poeta, y por el otro, el magnate, ambos compitiendo por el mismo premio: el dominio indiscutible sobre la ciudad más importante de toda la historia del hip hop. Cabe recalcar que las tensiones entre dos raperos ya se venía formando desde 1996, incluso antes de que la corona de Nueva York quedara vacante. Mientras Jay-Z grababa su álbum debut Reasonable Doubt, Nas sería invitado a colaborar en la canción Bring It On, pero Nas nunca se presentó a la sesión de grabación, ya sea por desinterés o por problemas de agenda, no se sabe, pero su ausencia fue interpretada como una grave falta de respeto, siendo Hov un hombre con un ego bastante alto, teniendo como respuesta de Jay-Z una jugada disfrazada de homenajes, ampliando la voz de Nas en su canción The World Is Yours para el beat y coro de su propio tema Dead Presidents 2. Un mensaje subliminal que, si bien fue interpretado como un homenaje en ese entonces, más adelante sería presentado por el mismo Jay-Z como: tú hiciste una línea popular, pero yo
la convertía en un éxito. Para la base de fans de Nas y para muchos en la cultura, esto fue un acto de arrogancia bastante fuerte, recibiendo una respuesta por parte de Nas de una forma sutil en la canción The Message, donde rapeaba sobre artistas que presumían de una riqueza falsa, una línea que claramente muchos interpretaron como un tiro directo a Jay-Z. Y aunque Nas luego aclararía que solo se inspiró en él, el daño ya estaba hecho, por lo que el ofensa inicial y el sampleo ya habían envenenado el ambiente entre los dos titanes neoyorquinos. La guerra de indirectas había comenzado y durante los siguientes años la tensión continuaría creciendo bajo la superficie, esperando a la bomba que lo haría explotar todo. Antes de que Takeover fuera lanzado oficialmente en el álbum de Blueprint, Jay-Z la estrenó de la manera más humillante posible, en el Summer Jam del 28 de junio de 2001, un evento anual que en su momento era considerado el más grande del hip hop, con Jay-Z protagonizando el evento. El primer objetivo de ese ataque en vivo no fue Nas, sino Prodigy del dúo Mobb Deep, donde mientras Jay-Z rapeaba sus versos, las pantallas gigantes del estadio mostraban una foto de un Prodigy infantil vestido con un traje de lentejuelas en sus días como bailarín, con el objetivo de no simplemente insultar a Prodigy, sino humillarlo y atacar su activo más valioso, la credibilidad callejera. Al exponer esta imagen, Jay-Z lo destrozó frente a toda la comunidad del hip hop, demostrando su poder para destruir la imagen de sus rivales. Pero dicho ataque fue solo el calentamiento para dar el gran golpe ante su verdadero objetivo. Al final de su set, Jay-Z lanzó la declaración que sacudió los cimientos del género. La multitud explotó en gritos. Por fin, uno de los dos había mencionado el nombre del otro, y la guerra ya no era subliminal. Dicho momento en el Summer Jam fue el punto de no retorno. El reto había sido lanzado en el escenario más importante, obligando a Nas a responder. Y si se quedaba callado, sería interpretado como una retirada de la batalla. Una batalla en la que el primer tiro sería lanzado por Jay-Z en vivo y a todo color en directo. Posteriormente, el 11 de septiembre de 2001, un día que cambió la historia de los Estados Unidos, Jay-Z lanzaría en simultáneo su sexto álbum de estudio, The Blueprint. En medio de la tragedia y la incertidumbre por los ataques terroristas a las Torres Gemelas, surgió una obra maestra y un álbum que contenía el arma definitiva para su guerra contra Nas. Dentro de dicho aclamado álbum se encontraba la versión de estudio completa de Takeover. Producida por un joven Kanye West, la canción se construyó sobre un sample de 521 de The Doors, dándole una atmósfera de marcha militar hacia la guerra. El ataque directo hacia Nas buscaba desmantelar la identidad del rapero, cuestionando su autenticidad con líneas como y para un artista como Nas, cuya credibilidad se basaba en ser la voz de Queensbridge, líneas como estas son acusaciones bastante fuertes. Y con líneas como estas, es difícil no poner al pueblo de Nueva York de su lado. Al enmarcar al resto de la discografía de Nas como una serie de fracasos, uno tras otro, la crítica resonó con una audiencia que escuchó y amó Illmatic a sabiendas de que sus próximas obras no estuvieron a la altura. E inmediatamente después del lanzamiento, la opinión pública, la prensa en televisión y las radios declararon unánimemente la victoria de Jay-Z. Parecía un jaque mate definitivo. El rey de Brooklyn no solo se había robado el trono después de años de trabajar sin parar, sino que parecía haber manchado el legado de su competidor, dejando la carrera del poeta de Queensbridge para todos los efectos terminada. Pero lo que todas esas bocas tan enormes no habían tomado en cuenta es que no existía una respuesta, por lo que solamente fue cuestión de tiempo para que todas fueran cerradas abruptamente. Mientras el mundo del hip hop celebraba la coronación de Jay-Z, Nasir Jones atravesaba el punto más bajo de toda su vida. La supuesta humillación pública de Takeover tirada por Jay-Z fue algo insignificante para él en ese momento. En privado, Nas veía como su madre luchaba contra una enfermedad terminal que finalmente le quitaría la vida, y la agresión de Jay-Z en este contexto dejó de sentirse como una simple batalla de rap. Se sintió como una patada cruel cuando él ya estaba tirado en el piso. Herido, sintiéndose traicionado y arrinconado por la opinión pública, Nas sabía que su respuesta no podía ser solo una canción, sino que debía ser una liberación de toda su furia y dolor contenido. Encontró el sonido de su venganza en un beat de un productor entonces poco conocido llamado Ron Brose, con una base musical minimalista, cruda y siniestra, la cual estaba construida sobre un sample distorsionado de Tupac diciendo "Fuck Jay-Z", una frase repetida que lo decía todo antes de que Nas siquiera pronunciara una palabra en la canción, y el inicio perfecto para la masacre que estaba por venir. Tituló la canción Ether, un término que se refiere a un gas etéreo que según las viejas creencias los espíritus no podían soportar. Antes de incluso escuchar la primera barra, la intención de Nas no era atacar simplemente la carrera o la imagen pública de Jay-Z, sino que iba directamente a por su alma. Y el 4 de diciembre de 2001, Ether fue finalmente liberada en las radios de Nueva York. La canción se extendió como la pólvora, cambiando por completo la narrativa de quién era el mejor. Y el silencio de Nas en los meses anteriores no eran una señal de derrota, sino el silencio de una tormenta que se estaba gestando desde las sombras.
with your soul like ether. Teach you the king, you know you. Godson across the belly. I prove you lost already. La canción abre con la voz de Nas por detrás que está gritando I will not lose, lanzando la primera línea con un jodo tu alma como éter, estableciendo su intención de llevar la batalla a algo mucho más profundo que las calles. Su objetivo desde el principio fue desmantelar la esencia de su oponente, atacando su espíritu de una manera tan profunda que lo dejara expuesto y completamente indefenso. La referencia a Godson, su propio apodo, y la afirmación voy a probar que ya perdiste, son la declaración de la seguridad de Nas a entender que todo ya había acabado siquiera antes de que él haya empezado. Al declarar que no perderá, se posiciona como la fuerza inamovible que es, y al apuntar al alma de Jay-Z eleva el conflicto más allá de las ventas de discos o la popularidad, llevándolo a un plano moral y existencial donde él es superior. Desde el coro, Nas logra invertir la narrativa. La batalla no es para decidir un ganador, sino para demostrar una derrota que ya ha ocurrido, sugiriendo que al atacar a un Nas en duelo y al mercantilizar el arte, Jay-Z ya ha perdido la guerra por el alma del hip hop, y Ether es simplemente la evidencia de todo eso. Who's the best? Pac, Nas and Big. Ain't no best. East, West, North, South, Floor Style. Y con esta línea, Nas ataca la propia autoproclamación de Jay-Z propuesta en Where I'm From, anulándola por completo y rechazando la idea de una monarquía en el hip hop. Es el movimiento para desarmar la ambición de Jay-Z y sugiere que la búsqueda de ser el mejor es una meta superficial que va en contra del espíritu colectivo y regional del género. Nas, al negarse a competir por el título de el mejor, se posiciona como un defensor de la cultura por encima de las disputas egocéntricas, y se presenta a sí mismo como alguien que abraza todas las costas y estilos en contraste con Jay-Z, a quien pinta como un conquistador obsesionado con un trono. Es una forma de decirle despectivamente que él está jugando juegos de niños, mientras que él entiende el verdadero significado del hip hop. Respondiendo a los ataques de Takeover, Nas contrarresta la crítica de su discografía, recordando a todos que, más allá de las listas de éxitos, su identidad está forjada en la dureza de las calles de Queensbridge. Nas aquí pasa a la ofensiva, reclamando el trono como suyo por derecho, y que no es el trono comercial de Jay-Z, sino el trono lírico y el del respeto de la calle, que considera como algo sagrado. Y la violencia de la línea sirve para subrayar la seriedad de su reclamo. Dicha respuesta es crucial porque aborda directamente la crítica más hiriente de Jay-Z y la refuta desde el principio, no con excusas, sino con una agresión. Transforma su supuesta debilidad en una fuente de fuerza, demostrando que cualquier intento de menospreciar su legado será recibido con una fuerza implacable. Nas establece su antigüedad y su impacto fundacional en el género. Se posiciona como el pilar del hip hop moderno, un pionero cuya influencia es innegable tanto en Hope como en toda la escena de Nueva York de los 90. La fecha, 1991, es específica y estratégica ya que se remonta a su legendaria aparición en Life at the Barbecue, mucho antes del debut de Jay-Z. Y dicha línea es el núcleo de su argumento de que él forma parte de las calles, porque mientras Jay-Z construía su carrera sobre la estrategia y el éxito comercial, Nas se movía en la innovación y la influencia artística. Se presenta como el más auténtico, el origen del que otros, implícitamente Jay-Z, han bebido, haciéndole entender bien claro que él fue el que sentó las bases sobre las que Hope pudo construir su imperio. Nas se presenta a sí mismo como el héroe caído, traicionado por la industria y subestimado por sus rivales, una imagen de mártir que está diseñada para ganarse la simpatía del oyente y enmarcar su contraataque como un acto de justicia para el hip hop. Y al admitir sus dificultades, humaniza su figura de leyenda y hace que su regreso sea aún más poderoso, una vulnerabilidad que hace que su furia se sienta justificada, como la justa ira de un rey exiliado que regresa para reclamar lo que siempre ha sido suyo. Dicha narrativa del underdog fue increíblemente efectiva, ya que permitió a la audiencia ponerse de su lado, viendo a Jay-Z no como un competidor legítimo, sino como un oportunista que pateó a un Nas tirado en el suelo, haciendo que la resurrección de Nas se convirtiera en una historia de redención con un ataque directo y personal al carácter de Jay-Z, acusándolo de hipocresía y falsedad y pintándolo como un individuo de dos caras que sonríe mientras esconde envidia. Al escribir a sus enemigos como serpientes, Nas utiliza la metáfora universal para la traición y refuerza la idea de que el beef no es solo sobre quién es el mejor rapero, sino sobre la integridad y la lealtad, valores que Nas se apropia para sí mismo. Nas no solo quiere demostrar que es un mejor letrista, sino que es una mejor persona, y al posicionar a Jay-Z como alguien falso y envidioso, entierra su legitimidad.
de la pieza. El uso del insulto homófobo y tan agresivo de Jay-Z y el juego de palabras Cocafela fue una táctica diseñada para humillar a Jay-Z en el nivel más básico y personal posible, atacando su masculinidad en una cultura que en ese momento era profundamente homofóbica. Una línea que demuestra hasta qué punto Nas estaba dispuesto a llegar para ganar la batalla, dejando de lado la sutileza lírica para optar por la agresión pura y la mera falta de respeto, con el objetivo de provocar a Jay-Z, haciéndolo perder la compostura y arrasar una pelea callejera sin reglas, un terreno donde Nas se sentía muchísimo más cómodo que Hov. Además de que al afirmar que las calles le informaron del beef, Nas se posiciona una vez más como la voz del pueblo y alguien conectado al pulso auténtico del hip hop, sugiriendo que la agresión de Jay-Z no es solo contra él, sino contra la propia cultura de la calle, que ahora pedía a gritos una dando un golpe devastador porque cuestionaba la legitimidad de la obra maestra de Jay-Z. Al señalar que el pionero del hip hop, KRS-One, ya había lanzado un álbum con Blueprint en el título, Nas pintaba a Jay-Z como un imitador que ni siquiera era original en sus conceptos más aclamados. Dicha acusación fue increíblemente efectiva porque era fácil de verificar y resonaba con la narrativa más amplia de la canción, en la que Jay-Z era un ladrón de estilos. Atacó la percepción de The Blueprint como un álbum innovador y lo reformuló como un producto derivado del Olimpo del hip hop. Y para un artista que se enorgullecía de su genio estratégico, ser acusado de falta de originalidad de una manera tan humillante daba en una herida profunda. Nas acusa a Jay-Z de traicionar la memoria de su amigo Biggie al proclamarse superior a él, algo considerado como una falta de respeto máxima hacia el rey caído. Un ataque estratégicamente brillante porque convirtió el amor y el respeto de la ciudad por Biggie en un arma contra el mismo Jay-Z, no solo posicionándose ahora como un defensor del legado de Biggie, sino que también implicando que la ambición de Jay-Z no tiene límites, ni siquiera lealtad. Y el insulto de Dick Sucking Lips que sigue es una continuación de los insultos cómicos y homofóbicos, diseñados para añadir nada más que veneno al ataque principal. Al combinar una acusación de deslealtad con un insulto tan vulgar, Nas asegura de que la línea es una humillación total que mancha la relación de Jay-Z con la figura más venerada del rap de todo Brooklyn. Aquí Nas trasciende ya el insulto para adoptar un tono de decepción por su familia. Al llamar a Jay-Z su hermano y afirmar que lo ama, Nas se eleva por encima de la disputa, posicionándose como una figura moralmente superior que lamenta la caída en desgracia de su colega. Una declaración que encapsula perfectamente el conflicto del beef, acusando a Jay-Z de haber cometido el pecado máximo del hip hop purista, vendiendo su alma por dinero. Y dicha falsa piedad es, en muchos sentidos, la forma más profunda de falta de respeto. En lugar de tratar a Jay-Z como un igual, Nas lo trata como un hijo pródigo que ha perdido el rumbo. Un posicionamiento bastante condescendiente que fue increíblemente efectivo para minimizar la figura de Jay-Z, haciéndolo parecer pequeño y moralmente en bancarrota a pesar de su inmenso éxito. Siguiendo con la condescendencia, Nas se despoja por completo de su papel de rival para asumir el de un padre decepcionado, mirando a Jay-Z como un producto de su propia influencia que ha crecido para volverse famoso. Una metáfora humillante porque niega por completo la autonomía y el genio de Jay-Z. Lo reduce a un hijo en el juego del rap, implicando que todo lo que ha logrado se debe a la guía y el camino que figuras como Nas abrieron. Y la sonrisa del padre orgulloso es irónica y cortante, como un gesto de falsa benevolencia que apenas disimula el desprecio. La imagen de cool y la confianza de Jay-Z, sugiriendo que la misoginia y la actitud dura de Jay-Z no son signos de fuerza, sino máscaras que ocultan inseguridades profundas arraigadas de su infancia. Una línea brutal porque apuntaba a la apariencia física de Jay-Z, un tema que se había convertido en un punto delicado y un blanco para otros rivales. Al preguntarle, asustado de sonreír o te llamaban feo, Nas no solo se burla de su apariencia, sino que ofrece una explicación psicológica para su comportamiento tan agrandado, reduciendo su personaje de magnate del rap a las inseguridades de un niño herido. Y se podría decir que este tipo de ataque fue innovador en las batallas de rap de alto perfil, porque en lugar de simplemente llamar a su oponente feo, Nas construyó una narrativa sobre cómo esa supuesta fealdad moldeó su mentalidad y su arte, convirtiendo un insulto superficial en una crítica profunda y humillante de la identidad misma de Jay-Z. Nas pinta una imagen de un joven Jay-Z como alguien débil y asustado que buscaba desesperadamente la validación y el contacto de un Nas ya establecido en la escena, y enterrando la narrativa del hustler que Jay-Z había construido con tanto trabajo durante su carrera. Nas se
posiciona como la figura inalcanzable, como el verdadero OG, mientras que Jay-Z es retratado como un fanático molesto y nada más. Un viaje al pasado que sirve para reescribir la historia de su relación, ayudando a Nas a establecer una jerarquía desde el principio, donde él siempre fue el superior y Jay-Z era el seguidor, reforzando el tema recurrente de la canción de que Jay-Z es un imitador que ha construido su carrera a la sombra de los verdaderos pioneros. La línea inmortal de la canción y la que funciona como el golpe de gracia de todo esto. Nas no solo insulta a Jay-Z con una serie de adjetivos bastante despectivos, sino que lo redefine por completo al calificarlo como un stan, utilizando el término popularizado por Eminem para describir un fanático obsesivo y delirante. Llamar a Jay-Z, el autoproclamado rey, un stan fue un acto genial, ya que despoja a Jay-Z de todo su poder, convirtiéndolo en un simple seguidor y un imitador obsesionado por los artistas que admira, como Nas y Biggie. Y en el mundo del hip hop, donde la originalidad y la autenticidad son la moneda de cambio, ser etiquetado como un stan era la humillación máxima. Y bueno, termina rematando al burlarse de la edad de Jay-Z, de sus intentos para mantener una imagen de tipo duro, ridiculizando sus clases de karate como algo patético y fuera de lugar para alguien de su edad, como una especie de golpe doble que ataca tanto su credibilidad artística como su masculinidad. Pasando ahora a burlarse con este juego de palabras de Dame Dash, el socio comercial de Jay-Z, al compararlo con Puff Daddy, y dejando bien en claro su apreciación de lo que sucedía. Rockefeller Records no era una entidad original, sino una imitación barata de Bad Boy Records. Nas acusa a Jay-Z y a Dame Dash de seguir la fórmula de éxito de Biggie y Puffy, donde un artista carismático es respaldado por un empresario astuto por detrás. Y al hacerlo, Nas vuelve a pintar a Jay-Z como un imitador, capaz de forjar su propio camino y dependiente de copiar las estrategias de otros. Y era muy difícil de defenderlo porque el modelo de negocio de Rockefeller tenía muchas similitudes con el de Bad Boy. Lo acusa de falta de visión empresarial, una de las supuestas grandes fortalezas de Jay-Z, y lo reduce a él y a su socio a meros actores que interpretan un papel ya escrito en la historia. Rockefeller died at age, that was the end of his chapter. And that's the guy I chose to name your company after. Tal vez una de las líneas más controversiales de Ether, ya que Nas se refiere a una figura real del Hampa de los años 80, cuya historia estaba rodeada de rumores para atacar el nombre y la fundación de Rockefeller, funcionando como una táctica de difamación utilizando un rumor para asociar la marca de Jay-Z con la enfermedad y la muerte. A Nas no le importa la veracidad de la información, su único objetivo es manchar el nombre de Rockefeller de la manera más sucia posible, dejándonos un recordatorio de que en esta guerra no había reglas ni límites para el nivel de falta de respeto. Y también Nas implica que Jay-Z y su equipo o son ignorantes o peor, eligieron a propósito un nombre asociado con un final trágico y controversial para el nombre de Rockefeller. Un golpe diseñado para ser tan venenoso y tan memorable que la asociación negativa perduraría mucho después de que la batalla terminara. Put it together, I rock hoes, y'all rock fellas, and now y'all trying to take my spot, fellas. Utilizando un juego de palabras con el nombre de Rockefeller, Nas utiliza un golpe cómico y homofóbico. De nuevo, establece un contraste crudo entre su propia heterosexualidad y una homosexualidad satírica del equipo de Jay-Z. Era un golpe bajo diseñado para cuestionar la masculinidad de Jay-Z y su sello, y un ataque directo a su imagen de hustlers y de tipos duros. Y la pregunta que sigue, que dice "And now y'all trying to take my spot, fellas", conecta este insulto personal con el tema central del beef. Al usar el término fellas, de nuevo, Nas se dirige a ellos y refuerza el juego de palabras anterior. Y es una forma sencilla de decir que ellos, que ni siquiera son hombres de verdad a sus ojos, se atreven de verdad a intentar quitarle su lugar. Según Nas, Jay-Z ha vivido como un oportunista que ha saltado de un mentor a otro. Primero Jaz-O, luego Big Daddy Kane, luego Irv Gotti y finalmente Biggie, en una búsqueda desesperada de fama y credibilidad, terminando el ataque con la frase "y Eminem te mató en tu propia mierda", refiriéndose a la colaboración Renegade del mismo álbum de Blueprint. Un golpe que quizás fue el más brillante de toda la canción, porque Nas no estaba expresando su propia opinión, sino que estaba validando y amplificando un rumor que ya circulaba en la misma comunidad del hip hop, convirtiendo una opinión popular en algo ya dado por hecho dentro de la batalla. Al usar a Eminem como una vara de medir, Nas demostró que Jay-Z ni siquiera era el rey de su propio álbum, y la idea de ser asesinado en su propia mierda se convirtió en un tema duradero en el hip hop, una línea que lo inmortalizó, convirtiendo a Renegade en una de las colaboraciones más destacadas de toda la carrera de Jay-Z, en un monumento a su propia humillación.
La repetición de Gone Up en Clap Quick para cada uno de los compañeros funciona como un coro agresivo y letal, evocando la imagen de un ataque de pandillas, donde Nas decide abandonar el ingenio lírico por pura intimidación, llevando la batalla de vuelta a un nivel callejero y más violento. La referencia a J.J. Evans es un insulto que se burla del mismo Jay-Z. J.J. Evans era un personaje flaco y cómico de la serie de la televisión de los 70s Good Times, y al usar este apodo, Nas se burla de nuevo de la apariencia física y la supuesta falta de dureza de Jay-Z, un insulto que combina la cultura pop con una amenaza de violencia, demostrando más la versatilidad de todos sus ataques. Esta pregunta retórica sobre las rimas de Biggie refuerza la acusación de que Jay-Z es un plagiador que se aprovecha del legado de Notorious B.I.G. y el quisiste estar en cada uno de mis clásicos refuerza la idea de que Jay-Z es un stan de Nas, un fanático que anhelaba la validación del poeta de Queensbridge, una línea que recontextualiza su rivalidad, pasando de ser una lucha entre iguales a la mera envidia de un admirador hacia su ídolo. Y finalmente, el eres mierda pop, discúlpate y pregúntale a Kiss es la acusación de cobardía final. Nas afirma que Jay-Z tiene un patrón de comportamiento de lanzar indirectas y luego disculparse en privado, citando al rapero Jadakiss como testigo de todo esto. Una línea final que pinta a Jay-Z como alguien que no respalda sus palabras y que es un falso gangster. Es el golpe de gracia que intenta destruir cualquier credibilidad que le quedara, presentándolo como alguien desleal, poco original y como un cobarde. La respuesta de Jay-Z a la masacre de Either fue una canción llamada Super Ugly, que terminó siendo un error catastrófico. Dicha canción demostró que Nas había logrado exactamente lo que se propuso, que era meterse bajo la piel de Jay-Z y hacerlo perder la compostura. El estratega frío y calculador que había creado Takeover había desaparecido y en su lugar emergió un hombre herido y furioso que recurrió a ataques bajos y desesperados. La canción Jay-Z se jactó de haber tenido una aventura con Carmen Bryant, la madre de la hija de Nas, pero fue más allá, describiendo detalles gráficos y humillantes diseñados para herir a Nas en el plano más personal. Un movimiento que, más que sentirse como una humillación como lo fue Either en su momento, fue percibido por el pueblo como un acto de mal gusto y desesperación. La comunidad del hip hop, que apenas unas semanas antes lo había coronado rey, ahora lo miraba con desdén, y el ataque a la madre de la hija de su rival fue visto como una violación de un código no escrito, un golpe bajo que le restó la altura moral que había ganado. Y el golpe de gracia de todo esto ni siquiera vino de la industria ni de las calles, sino que vino de su propia madre, Gloria Carter. Horrorizada por la vulgaridad de la canción, lo llamó y, según el propio Jay-Z, le exigió que se disculpara públicamente. El rey de Brooklyn tuvo que llamar a la radio de Hot 97 y pedir perdón, no solo a la familia de Nas, sino que a todas las mujeres que había humillado y ofendido anteriormente. Y el veredicto final sobre la batalla fue emitido por el público. La estación de radio Hot 97 realizó una encuesta telefónica preguntando a los oyentes quién había ganado, teniendo un resultado de un 58% que votó por Nas, por lo que las calles ya habían hablado y la decisión era unánime. Para Nas, Either fue una resurrección en todos los sentidos. La canción revitalizó por completo una carrera que algunos comenzaban a dar por acabada, y el álbum que la acompañaba, Stillmatic, fue aclamado como un regreso triunfal, devolviéndole la credibilidad crítica y comercial que había comenzado a perder. Y para Jay-Z, la consecuencia inmediata fue la destrucción del mito de su invencibilidad. Either demostró que el estratega meticuloso podía ser superado, que el supuesto rey podía sangrar y que su imagen de intocable podía ser destrozada. Fue una derrota tan decisiva que se convirtió en una mancha indeleble en su historial. Sin embargo, a largo plazo la derrota no frenó su ascenso. A nivel financiero y de influencia global, Jay-Z no solo sobrevivió, sino que prosperó de una manera sin precedentes, convirtiéndose en un icono cultural y en el primer multimillonario de toda la historia del hip hop, realizando giras mundiales, presentaciones en festivales enormes y lanzando más clásicos de los que ya tenía. La derrota de Hope se convirtió simplemente en un capítulo de una narrativa más grande de éxito empresarial. Pero eso sí, Either consolidó un nuevo estándar para los diss tracks y aseguró para siempre el legado de Nas como uno de los más grandes letristas de toda la historia, sin importar las ventas de sus álbumes. Ganó la batalla por el respeto lírico de forma tan contundente que su victoria en ese frente nunca más pudo ser cuestionada. Y con el tiempo, a sorpresa de todos, las heridas de la batalla comenzaron a sanar. En un movimiento que sorprendió al mundo, en octubre de 2005, Jay-Z organizó un concierto masivo en Nueva York con el título provocador que dice I Declare War, o Declaro la guerra en español, y por ende el público esperaba que reavivara viejas rivalidades como la que tenía con Nas. Sin embargo, el evento se convirtió en el escenario de uno de los momentos de paz más icónicos de toda la historia del hip hop, porque en lugar de declarar la guerra, Jay-Z declaró la paz. En el punto más caliente del concierto, para el asombro de toda la multitud, invitó a su antiguo archirrival, Nas,
a subir al escenario con él, y juntos interpretaron Dead Presidents y The Wall Is Yours, las mismas canciones cuyo sampleo había iniciado su amargo conflicto casi una década antes. Un simbolismo que fue innegable, cerrando el círculo, reconociendo su historia y dejando atrás el conflicto para celebrar su estatus como leyendas vivientes. Un momento que a día de hoy es visto como un alivio para los fanáticos del rap, porque de haber sido una continuación de un conflicto tan elevado, con insultos tan directos y tan personales, el único paso a seguir sería un final parecido al que Biggie y Tupac terminaron sufriendo. Y Jay-Z, que para ese entonces se había convertido en el presidente de Def Jam, fichó a su antiguo rival, otro movimiento que demostraba madurez para ambas partes y mostrando que la visión empresarial de Hope trascendía cualquier riña personal. Las colaboraciones posteriores, como la aclamada Black Republican, marcaron el final oficial de la mayor rivalidad del hip hop moderno, y los dos titanes pasaron de ser enemigos acérrimos a colegas, al final convirtiéndose en los dos pilares sobre los que se sostiene toda la era moderna del rap. La saga de Ether y Takeover es mucho más que una simple pelea de rap, todo fue una parábola sobre dos visiones del éxito que definen el hip hop: la autenticidad artística frente al dominio comercial y el purista lírico contra el estratega capitalista. Es una historia sobre cómo el orgullo, la ambición y el talento pueden forjar leyendas a través del conflicto. Si te gustaría ver un video parecido a este, pero ahora diseccionando la canción No Vaseline de Ice Cube, te voy a dejar este video aquí en la esquina para que lo cheques. La mejor historia contada de todo el rap, para mí. Y después de ver este video, ¿quién crees que ganó realmente? ¿Fue el ataque frío y directo de Takeover o fue la furia incontrolable de Ether? ¿Crees que Ether es el mejor diss track de toda la historia como yo? Házmelo saber en los comentarios. Al final no hubo un único perdedor. Nas ganó la batalla por el alma del hip hop, reafirmando el poder de la pluma y asegurando su legado como un maestro del liricismo. Y Jay-Z, aunque derrotado líricamente, ganó la guerra por el éxito comercial y la influencia global, demostrando que podía soportar el golpe más duro y aún así construir su propio imperio. El verdadero ganador de esta feroz competencia fue el propio hip hop. La rivalidad empujó a sus dos más grandes titanes a crear algunas de las obras más importantes y memorables de todas sus carreras, y se consolidaron no como rivales eternos, sino como los dos pilares sobre los que se apoya el rap moderno, demostrando que la competencia en su máxima expresión eleva el arte para todos.